Pasión por servir. Marcos capítulo 10, de los versículos 35 al 45. Pasión por servir. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Este eslogan, pasión por servir, cuando lo escuché por primera vez aquí en el Seminario Todas las Naciones, me llamó mucho la atención porque quizá no había sonado en mi cabeza esas tres palabras, pasión por servir. Pero ahora que estuvimos en Guadalajara en diciembre pasado, mi esposa y yo fuimos a cenar a la exclusiva zona de Oblatos en Guadalajara. Bueno, este es un chiste local porque la zona de Oblatos no es conocida por ser una zona exclusiva, pero es una bonita zona. Ahí viven algunos buenos hermanos en Cristo. Pero fuimos a la plaza Oblatos a cenar y nos metimos a un restaurante. Nos sentamos y en eso se acercó una jovencita menuda, muy hacendosa, muy dispuesta a servirnos, y le pedimos un café para comenzar. Pero cuando se dio la vuelta, me confundí un poco porque pensaba, ¿en dónde estoy? Porque atrás de su playera blanca había una expresión que decía pasión por servir. Y de pronto me dije rápidamente, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el seminario? ¿Estoy en Guadalajara? ¿Dónde estoy? Y resulta que yo creía que el eslogan pasión por servir solamente pertenecía al Seminario de Todas las Naciones, pero también lo usa el restaurante Tox, pasión por servir. Y dice así en su cultura organizacional de este restaurante: nuestra misión es popularizar la experiencia de comer en un restaurante especializado. Nuestra visión, ser la empresa restaurantera más rentable de México. Nuestra estrategia, pasión por servir. Así decía, así dice en su presentación. Nuestra estrategia, pasión por servir en tu mesa, alimentos y bebidas frescos, hechos al momento, con sazón, en un ambiente con energía, joven y casual, con un servicio cálido en donde siempre hay algo rico para todos. Es decir, que de pronto esa expresión, pasión por servir, tomaba otros sentidos. No solamente se trataba de una pasión por servir al Señor en un lugar como este, sino también ahora estaba en la modalidad de servir alimento en la mesa y a la carta. Y me preguntaba al mismo tiempo, ¿y nuestra pasión por servir al Señor Jesús en el seminario también podemos darle un estilo diferente, en lugar de un estilo como el Señor Jesucristo? ¿Podríamos ponerlo también una pasión por servir a la carta? ¿Cómo debe ser esta estrategia de servicio apasionado que debemos de seguir en el Seminario de Todas las Naciones? ¿Al estilo como un restaurante o al estilo de nuestro Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, se nos narra un momento crucial en la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enfocándose precisamente al servicio y particularmente a la pasión por servir. Dice, sabemos ahí que cuando menciona el asunto del servicio, tenemos que recordar que en esa época, en la época griega, el pensamiento griego enseñaba que era humillante y vergonzoso que un hombre libre sirviera a la mesa o lavara los pies. El ideal del hombre griego enseñaba que nació para mandar y ser servido, no para obedecer y servir. Solo le interesaba el servicio en el cual se podían escalar posiciones, por ejemplo en el gobierno, o también en sus ritos religiosos.
Ahí sí no importaba que empezara desde abajo, porque iba a llegar un punto en el que él podía llegar a ser el sacerdocio. En el Evangelio según San Marcos se nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo como el siervo. Y particularmente este pasaje de la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, se habla específicamente de este punto. Dice la palabra del Señor en Marcos 10:35: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, el Hijo de Dios, en este momento de su historia, está anunciando por tercera vez que va a morir. Y parece irónica la forma en la que estos dos discípulos reaccionaron ante ese momento tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él les está diciendo que va a morir. Claro, dice también la palabra del Señor que no lo estaban entendiendo, y el Señor lo vuelve a decir cuando les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, refiriéndose a su petición precisamente. Ellos no están viendo que el Señor Jesucristo camina rumbo a Jerusalén firme, con pasos muy firmes, determinantes, para llegar y enfrentarse a la cruz, cumpliendo el plan divino para su vida. Pasión por servir hasta el punto de morir por aquellos a los cuales está sirviendo. ¿Cómo era posible que el Hijo del Hombre, como se describe el Señor Jesucristo en Marcos 10:45, ¿cómo era posible que el Hijo del Hombre, aquel personaje del Antiguo Testamento con cierto misterio, pero al mismo tiempo poderoso, casi un semidios en el pensamiento antiguo ahí con los hebreos, cómo era posible que el Hijo del Hombre, en lugar de venir y decir que iba a ser el rey o que venía a gobernar, estaba diciendo que iba a morir y que venía a servir? Y posiblemente eso también causaba cierta confusión en la mente de los discípulos, en medio del temor, en medio de la confusión de no saber lo que estaba pasando. Ellos no podían ver que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no era un fin en sí mismo, sino el medio por el cual Él alcanzaría la gloria. Ellos no podían entender eso, pero el Señor Jesucristo lo ejemplifica muy bien con su propia vida. También nosotros tenemos que aprender ese tipo de servicio, pasión por servir al estilo de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 42 el Señor les dice: ustedes saben cómo funcionan las cosas en este mundo, lo han visto por experiencia, y nosotros también lo sabemos. Sabemos cómo funcionan las cosas en este mundo, y el Señor Jesucristo daría un vuelco al concepto de servicio. Sin embargo, ¿por qué Jacobo y Juan, e incluso habían hecho a un lado a Pedro, porque siempre andaba Jacobo, Juan y Pedro, pero ahora acompañados por su madre Salomé, por cierto, van ante el Señor Jesucristo? No invitan a Pedro, porque claro, hay una derecha y hay una izquierda, pero ellos están pensando en el lugar de autoridad,
En ese instante en el que el Señor Jesucristo les ha dicho por tercera vez: voy a morir, voy a ir a la cruz del Calvario, Jacobo y Juan van con él y le dicen: queremos una posición de autoridad, aprovechando ahora que tú te vas. ¿Por qué ellos se olvidaron de eso? Quizá estaban pensando en Salomé como tía de nuestro Señor Jesucristo, que influenciara en él. Un poco de nepotismo no hace mal, por ahí quizá pensaron. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en ellos? ¿Por qué no recordaron las palabras de Juan el Bautista? Porque seguramente las conocían cuando dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Aquí es todo lo contrario. ¿Por qué no recordaron las palabras que Pedro le respondió al Señor Jesucristo cuando les dijo: ustedes también se quieren ir? Y Pedro respondió: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jacobo y Juan no recordaron las palabras del Señor Jesús cuando les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque Jacobo y Juan no recordaron aquellas palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. ¿Por qué Jacobo y Juan olvidaron estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque conocían cómo funciona el mundo. Él les dice: ustedes saben cómo funciona. Los señores mandan, los reyes gobiernan y tienen una posición de autoridad. Ustedes saben que aquel que quiere tener una posición de autoridad tiene que trabajar muy duro. Y cuando llega a esa posición de autoridad, tiene que mantenerla a toda costa, caiga quien caiga. En todo momento tienen ustedes que estar buscando la promoción, llegar a ser el número uno. Pisen a quien pisen, ustedes lo saben, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Todo mundo busca mandar, todo mundo busca que otros le obedezcan. Ustedes lo saben, le dice el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesucristo rompe ese paradigma y dice: entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En el reino de Dios, las cosas, la persona, la autoridad de la persona no se determina por su función y su posición. No depende de eso. La autoridad. Ellos no estaban captando que el rey ha de ser rey a través del sufrimiento. El Hijo del Hombre. ¿Cómo es posible que este personaje profético hacia el reinado, hacia el gobierno de las naciones, resulta que vino para servir, no para ser servido? Por eso el Señor les dice: el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. El servicio, entonces, no es un fin en sí mismo, es un medio. Pero es un medio no para alcanzar la grandeza, sino para darnos cuenta que la grandeza consiste en el servicio mismo. Por eso el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será siervo de todos. En lugar de ser el dueño de las personas, el amo, el Señor Jesús propone todo lo contrario y dice: que sean dueños de ti. Y es que aceptar ser discípulo de Jesús es ser consciente, muy consciente de las demandas del reino de Dios.
No es Jesús y sus enseñanzas quienes se amoldan a los discípulos, sino todo lo contrario. No son los discípulos los que deben definir el carácter del reino de Dios, sino que es el reino de Dios el que pone las condiciones de cómo debe de ser el discípulo. ¿Quién entonces como el Señor Jesucristo para ejemplificar ese servicio? Por eso es que Él dijo, Él lo afirma en sí mismo y dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Llegando a lo máximo del servicio cuando dice: y para dar su vida en rescate por muchos. Y vaya que el Señor Jesucristo sirvió en forma material a la gente que lo rodeaba. Hasta convirtió el agua en vino, alimentó a multitudes, sanó físicamente, restauró también los cuerpos. Al cojo lo hizo andar, al ciego lo hizo ver, al mudo lo hizo hablar, al tullido lo hizo funcionar. Sanó también espiritualmente, expulsando a los demonios. Resucitó muertos. Físicamente protegió a Pedro para que no se ahogara. El Señor Jesucristo hizo todo eso. Entonces, ¿qué pasa con la pasión por servir? ¿Qué sucede con esa situación? Jacobo y Juan lo olvidaron, pero ¿y nosotros? ¿Cómo es nuestra pasión por servir? El Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, dice en su palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y la Biblia así dice, que cuando nosotros servimos a los demás, es como si sirviéramos a Cristo Jesús. A Cristo el Señor servís. Esa es la pasión por servir. Cuando estoy dando mi servicio, soy consciente de que estoy sirviendo a Cristo Jesús. La palabra dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo sirvió el Señor Jesucristo? De su vida hasta la muerte. ¿Cómo sirvió Él? Eso es pasión por servir a los otros, a Dios. Dice en Filipenses capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué el Señor Jesucristo no perdió su pasión por servir hasta el punto de ir a la cruz del Calvario? Tuvo varias razones por las cuales perder esa pasión por servir. Por ejemplo, seguramente sabía o supo que José, su padre postizo, no lo quería en el principio. Era un hijo no deseado de José. No sé si es su situación, que tus padres no te quieran ni ver. En lugar de recibirlo en pañales de seda,
nació en un pesebre. No sé cómo a veces estamos acostumbrados a que nos atiendan y creemos que merecemos cosas mejores. En lugar de ser recibido como el rey del universo, un tal rey Herodes lo quiso matar. También, en lugar de escuchar atento su enseñanza, los fariseos lo acusaban y decían que era hijo de fornicación. Pero eso no hizo mella en su sentir. Algunos solo lo seguían por el interés de conseguir algo. Estaban con él porque querían seguir comiendo. No sé si nosotros a veces queremos que todo mundo nos agradezca para que nuestra pasión por servir siga adelante. Algunos también muy cercanos le traicionaron. Uno en particular le traicionó, un amigo, muy amigo de él. ¿Qué tal a usted? También a la hora de la hora todos los dejaron, mientras en un fin de semana muchos le gritaban Hosana al hijo de David, a la siguiente semana le gritaban crucifíquenle. Y cuando él decía Padre perdónalos, no saben lo que hacen, después de eso le clavaron una espada en el costado. Es decir, si de perder esa pasión por servir se trata, hay muchas cosas que nos pueden, que le pudieron haber quitado esa pasión por servir al Señor Jesucristo, pero no sucedió así. ¿Qué con nosotros? ¿Cómo describirías tu pasión por servir como Jesús? ¿Cuál es tu reacción cuando de pronto decimos pasión por servir? Se necesitan voluntarios. ¿Es como la de Jesús o como la de algún restaurante, cualquiera que este sea, en donde por supuesto te pagan para que sirvas bien? Y si no sirves bien, pues te quitan del lugar. ¿Cómo es tu pasión por servir? ¿En tu casa eras el rey o la reina? También tú no naciste para pasar incomodidades. Tú naciste para mandar, no para obedecer. Te enseñaron que tú debes de ser atendido como te lo mereces. Si alguna respuesta a estas preguntas es sí, eso me enseñaron. Eso no es el estilo de pasión por servir de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que tener esa pasión por servir como nuestro Señor Jesucristo lo hace. Así que dejémonos de quejarnos. La queja no describe a alguien que tiene pasión por servir como Jesucristo. Deja de soñar de que estás aquí para ser promovido a un puesto mayor que el que tienes. Eso no es pasión por servir como el Señor Jesucristo. La próxima vez que se pidan voluntarios para servir a Jesucristo por medio de tus compañeros, que se demuestre esa pasión por servir al estilo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jacobo y Juan no sabían lo que pedían. Tenemos que ubicarnos y saber que vinimos a demostrar esta pasión por servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que recordar que esa pasión por servir de nuestro Señor Jesucristo lo llevó hasta la muerte. Así debe ser nuestra pasión por servir, al punto de estar dispuestos a servir hasta la muerte y entregar nuestras vidas. Y el mejor ejemplo que tenemos en esto es precisamente la cena del Señor. Así que esta tarde vamos a celebrar la cena del Señor. Y ahora, puestos de pie, vamos a orar
y dedicar y poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mostró pasión por servir. Oremos. Amado Señor, esta tarde nos presentamos delante de ti, conscientes que tú viniste a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Pasión por servir hasta la muerte. Ayúdanos a que siga fomentándose en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de tener una pasión por servir como la de tu Hijo Jesucristo, no buscando nuestros propios intereses, sino esa pasión por servir como nuestro Señor Jesucristo lo haría. Sigue enseñándonos a través de tu palabra, a través de los elementos de la cena del Señor, que podamos recordar que tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados, y que nuestra pasión por servir siga siendo modelada por ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así puestos de pie, vamos a participar de la cena. Voy a pedir al pastor Antonio. Quiero invitar a Isaías de ir. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y escuchamos la lectura? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Señor, ya nos hemos acercado delante de ti en oración, y aquí estamos. Queremos que este tiempo sea para tu gloria, para tu honra. Hemos dispuesto nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Cada uno de nosotros deseamos con una actitud correcta participar de esta hermosa ordenanza. Señor, hoy nos examinamos, pero más de nosotros hacerlo, hazlo tú, Señor. Hemos escuchado tu mensaje. Queremos ser dignos. Queremos atender a tu llamado con un corazón limpio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo. Si en algo hemos fallado, si hemos pecado delante de ti, si hemos tenido actitudes incorrectas aquí, los unos con los otros, con nuestras autoridades, con nuestros maestros, los pastores, los capellanes, entre nosotros mismos, Señor, si hemos tenido actitudes que no son correctas, si hemos minado la comunión del Espíritu Santo, Padre, perdónanos. Perdónanos. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti y dándote
dándote gracias, porque es por Cristo que hoy podemos estar aquí, tener comunión contigo y tener comunión los unos con los otros. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu gracia. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí alabando y glorificando tu nombre, Dios. Te damos gracias por este pan, Dios, que representa tu cuerpo lastimado, golpeado. Padre, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí, Dios, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos tener una relación con el Padre, Dios. Y de esta manera, Dios, recordamos aquel sacrificio que tú hiciste. Gracias, Jesús. Y lo haremos hasta el día de tu venida, cuando tú recogerás a tu iglesia, Padre Santo, y estaremos contigo por la eternidad.